Hace unos 30 años, vivíamos en un rancho de la Sierra de San Luis Potosí, allá en lo alto del monte, donde conseguir agua y luz no era tarea fácil. Por tal motivo nos alumbrábamos con velas y cocinábamos con leña. Recuerdo que en ese enorme terreno vivían mis abuelos, tíos y primos, todos amontonados pero felices. Como nosotros vivíamos a las orillas del pueblo, la iglesia nos quedaba bastante lejos, y por la desidia de mis tíos nunca bautizaron a mi primo. Así pasaron los años, y cuando mi primo cumplió 8, sufrió una terrible experiencia que lo dejó marcado de por vida, hasta que llegó su muerte. Esto fue la noche de Navidad del año 1992. En esa ocasión no hicimos cena de Nochebuena porque no nos alcanzó el dinero. Se soltó un frío que calaba los huesos, además que el ambiente se sentía demasiado pesado. Solo le pedí a mi madre que me dejara dormir en la recámara de mi tía, ya que disfrutábamos escuchar una vieja radio de baterías. A eso de las 2 de la madrugada nos ganó el sueño y caímos rendidas. De repente escuché que algo enorme aterrizó sobre el techo, el cual era de un material llamado asbesto, el mismo que era muy frágil y no resistió tanto peso. Imaginé que se trataba de alguna ave nocturna y me tapé la cabeza para seguir durmiendo. Minutos después escuché cómo esa ave utilizaba su pico para hacer un hoyo en el techo, y quién sabe cómo le hizo, pero se metió en segundos a nuestro humilde dormitorio, y como pudo levantó a mi primo de un brazo y se lo comenzó a llevar. En ese momento mi primo despertó gritando muy fuerte, pero nadie de la familia se despertó. Solamente yo con impotencia veía cómo esa extraña criatura con rasgos semihumanos intentaba una y otra vez salir por el hoyo que había hecho, el cual ahora resultaba pequeño, pues no cabían los dos juntos. Como pude me levanté y comencé a gritar, pero nadie me escuchaba. Sin saber qué hacer tomé un Cristo y comencé a rezar, y en ese momento mi familia despertó. Aquella bestia mitad ave decidió no soltar a mi primo, y en su afán de escapar, se lo llevó arrastrando por en medio de la casa tirando todo a su paso. Nosotros intentábamos ayudarlo, pero la oscuridad en la que vivíamos hacía más difícil las cosas. Luego de que todos despertaron, solo escuchábamos aleteos en toda la casa y los gritos del pobre primo. Esta bruja no lo soltaba, y les juro que para nuestra mala suerte, no encontrábamos los cerillos para encender la vieja lámpara de petróleo. En el preciso momento cuando por fin nos alumbramos, vimos por completo esa extraña ave. Tenía bastante pelo en todo su cuerpo, muy parecido al de los monos. Tenía un cuello delgado pero fuerte, su pico bastante resistente y demasiado afilado, pero lo que más nos causaba miedo era su mirada. Parecía que una persona real te estaba mirando de frente. Cuando se sintió descubierta, sin pensarlo, salió volando por la ventana. Eso sí, en ningún momento soltó a su presa. Nosotros salimos corriendo y notamos que mi primo luchaba por soltarse, pero de igual manera nos dimos cuenta que esa cosa lo llevaba bien sujetado. De pronto, en un abrir y cerrar de ojos, los perdimos entre los árboles con rumbo a las montañas. Nosotros estábamos confundidos, ya que no entendíamos si esa cosa era un animal común o estábamos en presencia de una bruja. Algo no tenía sentido para mí. Ya había escuchado historias de brujas, pero sabía que únicamente se llevaban a niños recién nacidos. Esto no tenía sentido para mí. En el pueblo habían varios bebés, incluso mujeres embarazadas. Entonces, ¿por qué aferrarse con mi primo que ya tenía 8 años? Mientras íbamos corriendo, yo solo podía pensar en eso. De pronto vimos que el ave comenzó a volar más despacio, y es que era lógico. Mi primo pesaba más o menos 25 kilos. Esa ave no podía mantener la misma velocidad durante mucho tiempo. Yo recuerdo que corrimos casi 2 kilómetros y nos asustamos mucho porque les perdimos el rastro. Nosotros mantuvimos la fe y seguimos corriendo. La verdad no teníamos zapatos
y los pies nos empezaban a sangrar, pero aún así no podíamos dejarlo solo. De pronto, nos dimos cuenta que algo se dirigía a nosotros. Imaginamos que era la bruja y que nos iba a atacar, pero nos llevamos una enorme sorpresa al ver que se trataba de mi primo, el mismo que venía todo arañado, raspado y golpeado. El pobre venía gritando que lo ayudáramos porque aquella criatura le estaba diciendo que se lo iba a comer. Mis tíos de inmediato se acercaron con él, y justo cuando pensamos que todo había terminado, un fuerte ruido nos alertó. Esa maldita ave llegó volando y se posó en un árbol que estaba enfrente. Nosotros podíamos sentir su mirada, pero por más que buscábamos no lográbamos verla. De pronto comenzó a reírse y escuchamos una voz de mujer que dijo: «Maldito chamaco, te me lograste soltar. No se preocupen, que esta no es la última vez que nos vemos. Les prometo que me lo voy a llevar». Dicho esto, escuchamos el batir de unas enormes alas y por fin vimos a esa horrible bruja levantar el vuelo. Nosotros le dimos gracias a Dios de que mi primo estuviera con vida. Regresamos a la casa y nos tuvimos que quedar con él toda la noche, porque el pobre no dejaba de temblar. Durante los primeros días despertaba en la noche gritando, diciendo que aquella bruja venía por él. Nosotros intentamos calmarlo, tratando de hacerlo entender que solo había sido un sueño, pero luego de esa primera semana comenzaron las visitas de esa maldita. Sin faltar una sola noche, comenzó a llegar exactamente a las 2:45 de la mañana. Escuchábamos que llegaba volando y se posaba en uno de los árboles que teníamos en el patio. Cada que llegaba, mi primo comenzaba a sudar mucho. Temblaba y nos decía que se estaba quemando. Mi abuela siempre fue la más valiente de la familia y era la que salía para espantar a esa bruja. Aventaba agua bendita en el árbol y también un poco de sal. Esta era la única manera de que esa maldita nos dejara en paz. Así pasaron varios días y mi primo dejó de comer. Casi no podía dormir y poco a poco fue perdiendo las ganas de vivir hasta que lamentablemente murió. El día que íbamos saliendo de la iglesia rumbo al panteón, escuchamos la misma risa de mujer que nos atormentó durante tantas noches. Sabíamos que esa maldita estaba entre la gente del pueblo, pero nunca supimos quién era. Si ustedes creen que aquí termina todo y que esa bruja no nos pudo haber hecho más daño, déjenme decir que están completamente equivocados. Cuando se cumple el novenario, en mi pueblo se acostumbra a levantar una cruz y llevarla a la tumba del difunto. Pues bien, cuando llegamos, desde lejos supimos que algo no estaba bien. Había mucha tierra sobre las tumbas cercanas. Cuando por fin llegamos, no podíamos creer lo que estábamos viendo. La tumba de mi primo estaba abierta, el ataúd estaba roto y el cuerpo de mi primo ya no estaba. Mis tíos se volvieron locos, buscaron a su hijo por todas partes, pero sin éxito. Todos sabemos que esa maldita bruja se llevó el cuerpo de mi primo. No le importó que estuviera muerto, ella se lo terminó llevando, tal cual lo había prometido.